Muy buenos días. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación al maestro Ramiro. A la orden siempre. Y por supuesto a la doctora Patricia Dávila, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, pero también pues por recibirnos aquí en unas instalaciones maravillosas de la FES Iztacala. Y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, a los estudiantes, a los profesores, a todos los que están el día de hoy con nosotros. Y bueno, al inicio pensaba platicarles sobre los trabajos que hacemos en el laboratorio, que tienen que ver con ecología, con genética, etcétera. Pero cuando ya pensé mejor cómo podría ser una plática con ustedes, decidí este título: ¿por qué elegir una carrera científica? Entonces probablemente les voy a hablar de muchos puntos comunes que salen incluso todos los días en diferentes medios, pero yo les voy a dar información que los motive a todos ustedes a pensar si algún día podrían ser ustedes también científicos. Tanto la doctora Dávila como yo somos científicos. Hace rato platicábamos que cuando nosotros éramos jóvenes, no hace mucho, por cierto, pues también teníamos esa ilusión de descubrir cosas nuevas, de contribuir a solucionar algunos problemas que tenía el país, etcétera. Y bueno, la idea es como regresarnos en ese momento y les quiero platicar algunas cosas. Entonces, la plática la organicé en dos grandes partes. Les elegí temas así novedosos, bonitos. La primera tiene que ver con biodiversidad. Bueno, ahí están los nombres. Les voy a hablar de dinosaurios, de la evolución del hombre, del cambio climático, de la crisis ambiental y de las enfermedades. Entonces, todos estos puntos, todos, absolutamente todos los que están aquí, bueno, y todos los que están en el planeta Tierra, tienen que ver con algo de este estilo. Y la segunda parte, más bien, es algunos temas que elegí de algunas revistas muy prestigiadas que hay en el área de ciencias, sobre cuáles son aquellos temas emergentes. De hecho, cada año en estas revistas, los primeros números, siempre salen así como que cuáles van a ser las novedades para este año. Y yo mismo me sorprendí de los avances que hay en otros campos. Entonces les voy a hablar de otras cosas, pero realmente no son mis áreas de experiencia. Pero bueno, la idea es que les estoy haciendo una especie como de noticiario científico sobre lo que va a ocurrir este año en el 2014. A ver qué les parece. Y por favor, no se duerman. Bueno, entonces vamos a hablar de la biodiversidad, que es un tema que todo el mundo sabe. La biodiversidad, todo el mundo habla de que tenemos muchas especies, pero una cosa que es muy importante es que la biodiversidad no solamente es el número de especies, sino también el número de ecosistemas, pero también todo lo que tiene que ver con la diversidad genética. Y una cosa que es muy importante, y esto lo vamos a hablar, es que México es importante en todos sentidos. Es uno de los países más importantes en biodiversidad, es de los más importantes en tipos de ecosistemas, etcétera. Y aquí hay una ilustración de muchas cosas que hay en México. Entonces, ahora cuando hablemos de biodiversidad, vamos a hablar de genes, vamos a hablar de especies y vamos a hablar de ecosistemas. Bueno, la primera pregunta que todos ustedes tendrían en la mente es, bueno, ¿y cuántas especies hay en la Tierra? ¿Alguien sabe? Bueno, no digo, no es clase. Pero ahorita yo les digo, ¿cuántas especies han existido en la Tierra desde que surgió la vida, que es uno de los problemas interesantes de investigación? Nadie sabe realmente cómo es que surge la vida, pero los datos que han descubierto los científicos que se dedican a esto, estamos hablando de hace 3.500 millones de años. Hay algunos autores que hablan de 3.800 millones de años, pero el punto importante es que una vez que surge la vida, ha habido una gran proliferación, una gran generación de especies nuevas. Y bueno, hay un autor que está aquí mencionado abajo, que se llama Mora, que hizo un recuento de cuántas especies en la Tierra había, y lo que este personaje, junto con otros colaboradores, mencionan que hay cerca de 1.244.360 especies catalogadas. Catalogadas, ¿qué quiere decir? Que ha habido científicos que han dedicado su vida, o que están dedicando su vida, a describir una por una de ellas, ¿no? Y entonces, hay todo un sistema científico, hay museos, hay institutos de investigación, hay herbarios, hay colecciones científicas, etcétera. Entonces estamos hablando de que hay 1.244.000 especies terrestres y cerca de 200.000 especies marinas. ¿Pero qué creen? Aquí el punto importante es que se estiman que hay más de 8 millones
de especies, entre 8 y 10 millones de especies, ahí falta un guión, de especies estimadas terrestres y más de 2 millones de especies marinas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de la biodiversidad del planeta es desconocida. Cerca del 80 o 90% de las especies que existen sobre la Tierra no están descritas. Entonces, eso nos lleva a un problema muy importante. El problema es que ahora todos los jóvenes quieren dedicarse a la biología molecular, quieren dedicarse a la ecología, pero lo que es importante también es que haya biólogos, que haya gente que se dedique a la biodiversidad para estudiar este tipo de especies, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué es muy importante en México. Esta es simplemente una ilustración de algunos de los grupos más diversos que hay, que han sido descritos, nada más para que vean la diversidad. Es decir, si les gusta el océano, los mares, hay especies marinas que estudiar. Si les gustan las selvas, hay especies que estudiar las selvas. Si les gustan los desiertos, hay especies que estudiar el desierto. En cualquier tipo de ecosistema que ustedes quieran, se pueden seguir describiendo especies. Bueno, esto nada más era para que vean que nosotros nunca aparecemos en el ranking de ninguna competencia deportiva internacional, ¿no? Ni los Juegos Olímpicos, ni el Mundial, aunque esté el Piojo, ni esas cosas, ¿no? Nunca vamos a estar no creo que lleguemos a la final siquiera, pero fíjense una cosa muy importante. En términos de biodiversidad, no sé si se alcancen a ver, México está considerado entre los 5 países más importantes en biodiversidad. En número de anfibios, México es el 4º lugar. En reptiles es el 2º lugar a nivel mundial, en mamíferos es el 3er lugar y en plantas el 5º lugar. Es decir, que tenemos una gran cantidad de especies sobre el país y, como les decía hace un momento, es muy importante seguirlas describiendo y estudiando. Y no solamente eso, cuando nosotros hablamos también de biodiversidad hay que pensar que México es un país muy rico, lo que conocemos como recursos genéticos. Muchas de las especies que nosotros utilizamos diariamente, que nos sirven de alimentación y para otras cosas, por ejemplo el maíz, el frijol, etcétera, son especies que tienen especies silvestres que tampoco han sido descritas adecuadamente. Entonces México es un país muy rico en diversidad genética en el sentido de que hay muchas especies silvestres que pueden ser todavía utilizadas porque contienen la información genética que pueden ser útiles para poder resolver muchos de los problemas, por ejemplo, de control de plagas, de generar nuevas variedades, para la alimentación, etcétera, etcétera. Y realmente México es muy importante en ese sentido. Bueno, pero otra cosa que también hay que ver cuando hablamos nosotros de biodiversidad, es que hay que pensar que la biodiversidad también son procesos biológicos, ¿no? Y les voy a dar algunos ejemplos. Y muchas veces se puede extinguir una especie, o una especie está en peligro de extinción y uno la puede rescatar, pero va a ser muy complicado a lo mejor poder rescatar los procesos biológicos. Y nosotros tenemos un ejemplo súper carismático a nivel mundial, que es este. Todo el mundo ha escuchado hablar de la mariposa monarca. Sí, ¿no? Bueno, ustedes saben que esta mariposa monarca es el ejemplo más carismático que hay en el planeta de la migración de una sola especie de mariposa. Esta mariposa sale de los bosques de Canadá, Estados Unidos, en la época de frío, en el invierno, llegan a los bosques de Michoacán y el Estado de México, y lo que es más interesante es que pueden pasar entre 4 a 6 generaciones para que regresen. Es decir, el proceso biológico implica, por supuesto, la migración, pero la gran pregunta es cómo le hacen no solamente los hijos, ni los nietos, sino los tataranietos, para regresar al sitio donde salió su tatarabuela. No sé si me explico. Pasan varias generaciones. ¿Cómo es que esta mariposa tiene en su información genética la posibilidad de reconocer el sitio de donde salió su tatarabuela, ¿no? Bueno, y lo más interesante es que esta especie, además, se alimenta de un solo género de especies, que son las famosas asclepias. Las larvas de esta especie solamente se alimentan de una sola especie de grupos de plantas. Entonces es un fenómeno tan interesante, es una maravilla. Ustedes pueden estar en invierno yendo a ver a la mariposa monarca, van a encontrar turistas de todo el mundo, es un ejemplo emblemático del país. Y no sé si escucharon las noticias, este año llegaron muy pocas mariposas, se habla que es la 5ª parte, la 6ª parte, mucha gente habla que es por causa de la deforestación, que se están acabando los bosques donde llegaban estas mariposas, que son bosques Doñamel. Otros hablan de que pues se han transformado muchos bosques en campos de cultivo, no solamente en México, sino en Estados Unidos y Canadá, que estas especies están desapareciendo, de las especies de las cuales se alimenta, etcétera. El punto importante es que
tenemos nosotros una gran responsabilidad para la conservación de este grupo de especies. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar. Es un proceso biológico fundamental en todo el mundo. Y no solo eso, México tiene muchos ejemplos muy bonitos. Este es menos conocido. Esta es una especie también de mariposa. Esta viaja de Panamá a México, al estado de Veracruz. Y otra vez, solamente se alimenta de una sola especie de planta. Entonces es muy interesante cómo estos fenómenos, ¿no?, biológicamente muy interesantes, que empiezan a formar parte ya del patrimonio cultural del mundo, digamos, ¿no? Entonces, hay mucha gente estudiando ese tipo de fenómenos. Bueno, otra cosa que es importante, nada más para ponerles algunos ejemplos, es una especie de planta muy rara, la Candonia schismática, que fue descubierta ya hace una década en México por botánicos mexicanos. Y bueno, simplemente se los puse aquí porque es una especie, un género nuevo. En su momento fue una familia nueva de plantas y se está descubriendo cosas que son sumamente muy importantes para la biodiversidad del país. Y además ha sido un modelo muy importante para otro tipo de estudios. Entonces, cuando uno habla de una especie, uno tiene que hablar de otras cosas asociadas a esta especie. Este ha sido un modelo muy importante para hacer estudios de desarrollo de las plantas. Y por otro lado, por ejemplo, hay cientos de miles de especies de insectos que no son conocidos, ¿no? Aquí les presento un ejemplo de una avispa, que es muy importante, tiene una interacción muy importante. En México se dice que hay más de 1000 especies. Forman este tipo de estructuras también muy raras en los árboles, ¿no?, que son como manzanas, de hecho en algunos lugares se las comen, y es un grupo muy diverso. Y apenas se está describiendo. Y otra vez, no hay el experto mexicano que conozca este tipo de especies. Solamente hay solamente hay un investigador en el Museo de Historia Natural de España, que es el que puede describir estas especies, y obviamente pues está en peligro de extinción el experto, o sea, no solamente los animales, sino el pobre, tanto el experto también está en peligro de extinción. Si al amigo le pasa algo, no hay quien pueda describir este tipo de cosas. Entonces, y así como menciono este ejemplo, hay para casi cualquier grupo de organismos no tenemos expertos. Entonces, los que no han decidido su vocación, estudiar biología es muy bueno. Bueno, otra cosa que es muy importante también cuando hablamos de especies, sí es un ejemplo de un encino, es una cosa figurativa. Lo que puse alrededor es esta especie, todas las especies, cualquier especie en cualquier ecosistema natural, está interactuando con muchos organismos, con muchos organismos. Es decir, forman una especie como de red. Entonces, cuando se extingue una especie, lo más probable es que se extingan también otro conjunto de especies que viven muy asociadas a este organismo. Por ejemplo, algo que es fundamental, que hasta hace poco se empezó a conocer, es la gran diversidad de hongos que se requieren, es decir, los encinos se requieren, y no solamente los encinos, prácticamente todas las especies vegetales requieren de hongos en el suelo para poder establecerse, algunas incluso germinar y poder desarrollarse. Y lo que es más interesante es que cuando empiezan a estudiar qué hay debajo de cada uno de los árboles, encuentran que otra vez hay una gran diversidad de especies de hongos. Este es un trabajo del doctor Roberto Garibay. Estudió una parcela, un bosque de encino en Michoacán, y encontró cerca de 63 especies distintas asociadas a 2 especies de encinos. Es decir, una gran diversidad de hongos, muchos de ellos son saprófitos, etcétera, pero muchos de ellos son importantes para que los árboles puedan absorber nitrógeno, carbono, etcétera, del suelo. Entonces, vean que hay una gran parte de la biodiversidad desconocida, es decir, uno agarra debajo del suelo y encuentra muchas especies. Y seguramente habrá muchas especies de bacterias, muchas especies de virus, etcétera. ¿Y por qué es importante esto? Muchas veces la gente que tiene la capacidad de tomar decisiones dice, vamos a sembrar árboles, ¿no?, como si los árboles crecieran solitos. Van, siembran y todos se mueren, ¿no? Y claro, todo el mundo piensa que no las regaron, ¿no? Otras, pues, porque dicen que las sembraron al revés, ¿no? Bueno, como sea. El punto importante es que no basta con sembrar el árbol, sino recuperar los suelos para que las especies puedan desarrollar adecuadamente. Y así, entonces, estos son los grandes retos también de investigación que tenemos. Y bueno, aquí simplemente lo que les quería dar la imagen que me gustaría que se llevaran es, seguramente en sus clases de biología, pues está este tipo de imágenes que les enseñan de las cadenas tróficas, ¿no?, que el águila se come a la víbora y que la víbora se come al ratón o a la rana y que la rana al insecto, el insecto a la planta, etcétera. Pues realmente lo que está ocurriendo en la naturaleza, y esa es la nueva forma de estudiar las interacciones, es justamente esto. Es decir,
todas las especies están interactuando con muchas otras especies. Esa es la imagen que debemos de tener, y eso es muy importante para ver, cuando nosotros hablamos de conservar una especie, lo que estamos pensando es conservar la red de la vida, ni más ni menos, ¿no? Bueno, dinosaurios, eso sí, no hay pierde. Todo el mundo ha tenido un peluche de dinosaurio, seguramente alguno de ustedes cargará uno en su morral, bueno, en su portafolio, lo que traigan ustedes, ¿no? Y seguramente escucharon la noticia de que en México hay dinosaurios, bueno, que hubo dinosaurios, que hay fósiles de dinosaurios, ¿no? No estamos hablando de política, ni mucho menos, hay dinosaurios en México. Y vean, no sé si tengan ustedes esta idea, pero los dinosaurios es uno de los grupos de organismos más diversos que ha habido sobre la Tierra. Este es un esquema de un árbol filogenético, y aquí están las figuras de todos los tipos de formas que hay de dinosaurios. Hay cerca de 39 familias de dinosaurios distintos que hubo, y obviamente esas son las imágenes que ustedes han visto, no solo, que han visto en películas, ¿no? Por supuesto, en Jurassic Park, en películas, ¿no? Entonces todo el mundo habla de dinosaurios. En México se acaba de descubrir esto, ¿no? No sé si leyeron las noticias, en Coahuila hace unos meses, realmente, se descubrió prácticamente completo los restos de un dinosaurio. Es el maestro René Hernández, que es el descubridor. Aquí les traía una broma, no es el primo de aquí ¿qué es de Karate Kid? ¿No? Ni mucho menos. René Hernández es un descubridor de dinosaurios. El otro día, platicando con él, me decía que lo llevaron a una expedición a China, para que los chinos querían ver si en su país había dinosaurios, y por supuesto que hay millones de dinosaurios. Entonces decía, casi lo cargaban. Entonces René decía, le preguntaban, ¿dónde hay dinosaurios? Él decía, por allá, ¿no? Y había una bola de chinos que descargaban y encontraban dinosaurios, ¿no? Entonces se ha vuelto un experto a nivel mundial. Pero lo más interesante de este asunto, yo creo que nadie sabe esto, o muy poca gente. Ahí les va el mapa de México con los restos de dinosaurios que han encontrado. Bueno, son fotos del sitio. Sí, tranquilos, ahí me equivoqué de orden, pero ahí está el sitio donde encontraron. Ustedes llegan a este lugar y piensan que son piedras, ¿no? O sea, que no tiene ningún sentido, pero son fósiles. Aquí están los señores que ayudan a la preparación de las muestras para guardarlas en los museos. Y estas se las traje, esta me la mandó René, justamente por si esta niña puede trabajar con fósiles, ustedes con mayor razón. Y es el mapa que les decía. En México se han descubierto restos de fósiles prácticamente en todo el país. Y vean la diversidad de organismos que tenemos fosilizados, ¿no? En México. ¿No les parece maravilloso? Entonces, cada vez que agarren su peluche, acuérdense además, ¿no?, que en México hay muchos restos de fósiles. Bueno, otro punto importante, la evolución humana. La evolución humana, todo el mundo piensa que es una cosa que ya nadie estudia, que es un tema viejo, etcétera. Ahí les doy algunas noticias importantes. Bueno, hace como el 2009 se celebró el Año de la Biodiversidad, no sé si ustedes se acuerdan. Si no se acuerdan, no importa. El 2009 se celebró el Año de la Biodiversidad, y en ese año se descubrió un fósil muy importante, que se conoció, se le pusieron el nombre de Darwinius massilae, y que tiene una edad de 47 millones de años. Fue tan importante que en todos los medios se decía que se había encontrado el eslabón perdido, no sé perdido por qué, pero el eslabón perdido del origen del hombre, ¿no? Y prácticamente a cualquier cuate que decían que sabían que era biólogo, lo entrevistaban para ver si era cierto o no. A mí me hablaron de muchos programas de radio para hablar de este caso. Y resulta que es un fósil que tiene 47 millones de años. Entonces realmente no es que sea el eslabón perdido del origen del hombre, ni mucho menos. Sin embargo, la historia es muy interesante porque posiblemente es un ancestro, pero de los orígenes del hombre, pero hace 40 y tantos millones de años, o sea, muy lejos, ¿no? Pero fue un fósil que se encontró, fíjense, casi completo. Es más, no solo eso, sino que encontraron restos del sistema digestivo de este animal, e incluso pudieron decir que había cenado a este animal. O sea, en serio. Los paleontólogos describían el tipo de restos que encontraron en el estómago, y no solo eso, sino que describieron toda una historia de este caso. Este caso se llama IDA. Entonces, ahora que tengan un rato, métanse a la red, busquen IDA, Darwinius massilae, y vean todas las historias. En todos los medios salieron noticias de IDA. Y se llama IDA porque se llamaba la hija del que descubrió este fósil, ¿no? Pero bueno.
Así pasa también, cuando uno quiere a los hijos les pone hasta nombres de estas cosas, ¿no? Bueno, entonces la otra cosa importante de la evolución del hombre es que quítense la idea de esta cosa lineal. La evolución del hombre nunca ha sido lineal, nunca fue lineal, sino que más bien, como todo en biología, es una ramificación, una diversidad de cosas, es un árbol filogenético. Entonces realmente cuando nosotros hablamos de la evolución del hombre, hablamos de esto, de una especie como de red, finalmente, y el Homo sapiens, a nosotros estamos aquí, y aquí está, por ejemplo, el que se considera el más primitivo, hace cerca de 6, 7 millones de años. Estos sí, son los ancestros del hombre, del Homo sapiens como tal, ¿no? Y estos tienen, fíjense una cosa interesante, tienen una edad entre 6 y 7 millones de años, y lo que es más interesante es que este Ororhyntugenensis fue descubierto en el 2000, por eso se le conoce como el fósil del milenio, no porque sea muy importante, simplemente coincidió que se descubrió en ese momento, ¿no? Bueno, y hay cosas interesantísimas de la evolución del hombre y otro día platicamos de eso, pero lo que quería platicarles es esto. Pero además una cosa interesantísima es que en el primero de este año, el 2014, se acaba de descubrir unos huesos del hombre de Neandertal. ¿Sí? Todo el mundo ha escuchado de los neandertales. Los neandertales se consideran que son los primos más cercanos al Homo sapiens. O sea, el Homo más cercano es el neandertalensis. De hecho, se habla de que coexistieron, digamos, o sea, que jugaban juntos y esas cosas, ¿no? Más bien cazaban juntos, ¿no? Bueno, estos son algunos de los huesos que se han descubierto en estos sitios, y esta es una imagen del Museo de Smithsonian en Estados Unidos de lo que podría ser un neandertal. Igual podría ser algún primo de ustedes, no importa, ¿no? Pero el punto importante es que en el año 2014 se encuentra este hueso, ¿y qué creen? Que logran hacer la secuencia de una parte importante del genoma del neandertal. Y entonces, ahora sí, si ustedes consideran que este no era su primo, pues empiecen a pensar que sí es nuestro primo, ¿no? Totalmente. La secuencia del genoma completo, además. Es una cosa maravillosa que han hecho los científicos que se dedican a esto. Entonces aquí está el antecesor Homo heidelbergensis, ese es el hombre moderno. Aquí están los neandertales y acaban de descubrir otro grupo que se llama los denisovanos. Y la idea es que con esta información genética se compara con la de los Homo sapiens y resulta que hubo muchos momentos en los cuales hubo entrecruzamiento entre neandertales y Homo sapiens. De tal manera, ya no se ofendan si dicen que son como neandertales, al contrario, digan, sí soy neandertal, ¿no? Nada más no se comporten como neandertales, eso es lo único importante, ¿no? Ese es un descubrimiento muy reciente, y justamente con los avances de la genómica. Bueno, y otra cosa interesante, no me voy a detener mucho, simplemente todos tenemos una gran pregunta de cuándo fue el primer hombre americano, ¿no? Entonces, en todos sus textos se habla de que fue el primero que llegó a América, fue hace 5,000 años, ¿no? O sea, no Cristóbal Colón. Hace 5,000 años un hombre, un homo llegó, pero fíjense las fechas, ya estamos hablando de que el cruce, no solamente un cruce por el estrecho de Bering, sino por otros sitios, diferentes rutas, y además estamos hablando de 17,000, de 26,000 años, cuando empezaron a entrar al continente americano. Entonces vean, o sea, este tipo de investigaciones en un campo aparentemente no tan reciente, pero que sí lo es, se empiezan a descubrir datos muy nuevos, muy importantes, que van cambiando la historia del origen de muchas cosas, ¿no? Incluyendo nuestro propio origen, ¿no? Entonces ya si no les importa su origen es porque de plano nada. Bueno, la crisis ambiental, esto es lo que platicábamos ahorita con la doctora Dávila. Esta época tiene muchas características, ¿no? Se habla de que es la sociedad del conocimiento, ahorita vamos a hablar de eso. Se habla de que estamos en la era de la informática, se habla de la era de la genómica, pero también una cosa fundamental, y es una cosa muy triste, es que estamos en la crisis ambiental. Esto no hay duda, todos los que viven en la Ciudad de México no hay duda, y en cualquier parte del mundo no hay duda de que estamos en una crisis ambiental. Es el escenario prácticamente en muchos lugares del planeta, sitios contaminados, altamente contaminados, que se dice es que no puede vivir la gente ahí y la gente seguimos viviendo ahí. Sigue habiendo sitios con mucha carga vehicular, sitios muy sucios, etcétera, mucha basura en el planeta, todos los días generamos basura, etcétera. Esta es la imagen, que me gustaría que se llevaran, aunque ya la tienen, pero ese es el mundo, ahora sí que nos tocó vivir, ¿no? Como diría alguien.
Y no solamente eso, sino eso va acompañado obviamente que tiene efectos importantes en las sociedades humanas. Para aquellos que les interesa estudiar ciencias sociales, pues justamente uno de los problemas graves que existen en el mundo, no solamente en México, en el mundo, e incluso en los países desarrollados, es justamente el problema de la desigualdad, la pobreza, etcétera. ¿Por qué? Pues porque conlleva muchos otros problemas, ¿no? Y obviamente, pues a uno le gustaría vivir en sitios como estos, pero realmente la realidad es que estamos así, ¿no? Y bueno, lo que les decía, ahí tenemos la persona más rica del planeta, espero que no esté algún pariente aquí, no es malo ser rico, ¿no? Pero el problema es que el sistema en el que vivimos como que genera que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, ¿no? Pero bueno, esto lo estudiarán ustedes en el futuro y por supuesto, pues esas son las imágenes con las que estamos conviviendo todos los días, ¿no? Pero una cosa que es muy importante ahora que estamos en la era de la información es que nosotros podemos saber exactamente qué está pasando en cualquier parte del planeta. Este es un reporte que hay, por ejemplo, de todos los sitios cultivados que hay en el mundo. Necesitamos todos esos sitios cultivados, ¿por qué? Pues porque necesita la gente comer. Hay gente que come una vez, hay gente que come 2 veces, hasta 3 veces al día, etcétera. Pero el punto importante es que prácticamente la tercera parte del planeta está cubierto por cultivos de diferente tipo. Bueno, ¿para alimentar a quién? A toda la población humana. ¿Alguien sabe cuántos somos actualmente en el mundo? Bueno, hasta el día de ayer, a las 11:21, éramos 7.218.848.318 habitantes. ¿Sí? Entonces, ¿alguien se imagina? Bueno, esta de aquí es simplemente la escala. El país más poblado es China, luego sigue India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Bangladesh, Nigeria, los rusos, Japón. ¿Y saben quién seguiría aquí? México. Ese sería el lugar que tiene México. Y es el número que hay en todo el mundo, 7.218 millones de habitantes, que tienen que comer, que tienen que consumir, que tienen que hacer muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Y nada más al que no se imagine, pues imagínense una cosa así. Esto, por supuesto, son otros países. De hecho, una vez que presenté esta figura, me dijeron, pon una de México, del Metro Pantitlán, ¿no? Y ayer la encontré, es el Metro Pantitlán, para que vean la cantidad de gente en todo el mundo, así estamos, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Y lo que les decía, todo el mundo busca, bueno, esto nada más porque también me la encontré junto al del Metro Pantitlán, estaba que es en Inglaterra, creo. Y bueno, todo el mundo buscando recursos, agua, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces realmente, pues tiene que ver esto, la crisis ambiental, tiene que ver con la crisis social, tiene que ver con la crisis alimentaria, tiene que ver con la crisis del agua, tiene que ver con muchísimas cosas. Y fíjense una cosa interesante, hasta apenas hace menos de 10 años se creó la primera carrera de la licenciatura en ciencias ambientales en México y en muchas partes del mundo. Antes todos esos problemas los estudiaban los biólogos, los ingenieros, etcétera, pero ahora hay una licenciatura, y no es que sea un comercial, de ciencias ambientales, que es una licenciatura que damos en la ENES Morelia, y a raíz de eso han surgido otras 10 licenciaturas en México sobre este tipo de problemáticas. En fin, luego platicamos de eso. Y por supuesto, obviamente eso lo que está generando es un problema de cómo hacemos que el mundo sea sostenible. Entonces realmente lo que realmente urge, son científicos que tengan otra mentalidad, científicos para la sustentabilidad, como le estamos llamando, que tengan una conciencia distinta. Entonces, todos los que estamos dedicados a la formación de gentes, a la investigación, eso sí se los voy a leer, necesitamos crear programas integrales de formación de recursos humanos que contribuyan a la solución de los problemas socioambientales del mundo, desde una perspectiva interdisciplinaria, con una clara conciencia social, para la construcción de una sociedad sustentable, que respete los principios básicos de convivencia entre la naturaleza y los seres humanos y por supuesto entre los seres humanos, ¿no? Entonces probablemente es el mejor mensaje que les quisiera dar el día de hoy. Yo todavía no acabo, apenas estoy empezando la plática, pero eso es muy importante. Esto es así como que la misión de todos nosotros, de todos los seres vivos, bueno, no, de los seres humanos, no de todos los seres vivos, de todos los seres humanos en el planeta para lograr un mejor planeta. Bueno, está tan grave la cosa, que hace unos años se reunieron todos los premios Nobel, bueno, muchos premios Nobel, aquí está nuestro premio Nobel, Mario Molina, para discutir qué podrían hacer ellos en términos de incidir en la decisión de toma de
política pública. Y entonces, como todos son científicos, dijeron, no, estamos entrando a una nueva era. Y estamos hablando de la era del antropoceno. Es decir, ¿se acuerdan, no? Del Mesozoico, Paleozoico, de etcétera, etcétera? Dicen, no, ya se acabó todo eso, estamos entrando a una nueva era geológica que es el antropoceno. Pues si no hacemos algo, el antropoceno va a acabar con la vida en la Tierra. Y es un artículo que sacan estos premios Nobel, para que vean que no es cualquier cosa. Y es lo que les digo, ¿no? Ha habido muchas extinciones a lo largo de la historia de la vida, pero probablemente la más importante es la que está ocurriendo hoy día, ¿no? Junto con todos nosotros. Bueno. Y uno de los puntos importantes que tiene que ver con las extinciones, otro de los problemas generales que tenemos es justamente el cambio climático. El cambio climático para cualquier cosa, ¿no? Hasta si uno pierde elecciones es por el cambio climático. Y básicamente lo que está ocurriendo es que hay esto que le llaman que se incrementan los gases con efecto invernadero. Esto lo que va generando es que aumente la temperatura. Va aumentando la temperatura va aumentando con los años y ya no hay duda, es un fenómeno que está ocurriendo. Todos los días ustedes ven este tipo de imágenes, ¿no? Y bueno, ese es un campo de investigación también, el cambio climático. No solamente estar preocupado si hace calor o no, sino todas las consecuencias que puede traer esto y cómo absorberlo. Bueno, entonces básicamente lo que se trata es que en la naturaleza, cuando no hay tantos gases de efecto invernadero, hay una especie como de balance. Como ustedes saben, las plantas fotosintetizan, ¿no? Eso sí se los enseñaron en la prepa o en la secundaria, ¿no? Y esa fotosíntesis lo que hacen las plantas es absorber el CO2 de la atmósfera y producen otro tipo de biomasa, etcétera. Entonces las plantas consumen CO2, hay otros organismos que lo producen y se forma un ciclo, y la búsqueda es que haya un equilibrio entre la producción de CO2 y su consumo. Obviamente, con las actividades humanas se incrementa la cantidad de CO2 y eso lo que genera son una especie de efecto invernadero, y eso lo que genera es un aumento en la temperatura. Uno de los factores más importantes, y lo digo porque ahorita empiezan los incendios en el país, por todo el país, es los incendios. Los incendios generan muchos gases de efecto invernadero. Esa es una foto que tomé de la NASA, que es un observatorio sobre la Tierra, de una fotografía del resumen anual de todos los incendios que están ocurriendo en el mundo. Pues ahora sí que el planeta se está quemando, en buen plan, ¿no? Entonces me explico. Algunos sitios naturalmente hay fuegos, hay otros sitios en los que son intencionados. Pero vean, el color rojo es la parte donde ha habido incendios. Y bueno, para que vean, hay una serie de científicos que se pusieron a investigar cómo ocurría este fenómeno de los gases de efecto invernadero. Y entonces, un sitio importantísimo para todo el mundo es el Amazonas. El Amazonas, además de que es uno de los pulmones más importantes del mundo, representa el 40% de la biomasa total de un bosque tropical. Es decir, es el lugar donde más selva existe y el que más contribuye en todo el planeta. Bueno, sin embargo, hay estudios recientes en los cuales dicen que el Amazonas, en lugar de ser un sitio que absorbe CO2, va a ser un sitio que emite CO2. Y entonces, esos datos, no se los voy a dar en detalle, esa es una foto del Amazonas también, sitio que está quemándose. Entonces, hice un estudio en la parte de la época secas, como todos hay épocas secas y épocas de lluvia, y resulta que en la época de secas, que es cuando hay más incendios, el equilibrio entre el consumo de CO2 y la emisión de CO2 hay más emisiones que consumo. En la época de lluvias no tanto, se equilibra. Pero lo que les estoy tratando de decir es que uno de los sitios más importantes del planeta, en el futuro, se va a empezar a convertir en un emisor de CO2 y no en un sitio que consuma CO2. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo le hacemos para ya no seguir emitiendo CO2 a la atmósfera, que ya no haya cambio climático y que todos podamos regresar a donde estábamos antes? Esa es una gran pregunta que todavía no tienen soluciones. Bueno, ¿y cuál es la tendencia de los climas? Todos los científicos predicen que va a ser cada vez más caliente y más seco. Entonces, esto lo que va a hacer es que se va a empezar a acentuar estos procesos de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, si eso está pasando en el Amazonas, sumen lo que está pasando en el resto del planeta. Y entonces ya decía, hay áreas de investigación de ver cómo manejamos las selvas, cómo manejamos los temas agrícolas. Todavía seguimos utilizando esto de la rosa tumba y quema, que si bien en su momento funcionó, probablemente había que cambiar ese tipo de prácticas. El manejo de los incendios, en la parte de silvicultura, existe todo un campo ya actualmente que es el manejo de incendios, y por supuesto hacer modelación con los climas, etcétera, ¿no? Bueno,
Y todo esto también tiene que ver con la deforestación, y simplemente para poner una ilustración. A todo el mundo nos gusta este tipo de escenarios, ¿no? Y cada vez nos gusta menos. Pero fíjense, la cosa no es tan sencilla, ¿no? La pregunta en términos científicos es, ¿cómo le hacemos para pasar de esto a una cosa de estas? O sea, esto es otra de las grandes preguntas. Entonces requiere muchísima investigación para realmente saber cómo le hacemos para recuperar lo que les decía al principio, cómo recuperamos procesos naturales biológicos, ¿no? Pero en este caso tenemos que incidir para acelerar este tipo de procesos. Bueno, esta me la voy a brincar, pero eso es muy importante. Lo anterior es desde el punto de vista natural, ¿no? Así como recuperamos las selvas, cómo recuperamos que haya más agua, etcétera. Ahí les doy un proyecto. Este es uno de los grandes proyectos para el 2014. Esta es una planta que están produciendo en Canadá. Es un proyecto conjunto. Es una planta industrial para la captura de CO2. O sea, si el problema es que estamos liberando mucho CO2, vamos a generar una planta que capturemos el CO2 y lo mandemos a algún lado, ¿no? Eso existe. Los canadienses y los japoneses se aliaron y formaron esta gran empresa, el Sask Power Boundary Dam, y su intención es, del CO2 que se está produciendo, capturarlo, almacenarlo y guardarlo, y además utilizarlo para otros procesos industriales. Entonces, lo que les quiero decir con esto, yo no sé si esto está bien o esté mal, pero son intentos de la capacidad humana, de los ingenieros, de los científicos, de los físicos, etcétera, para generar procesos también para poder absorber. Y obviamente aquí también participan pues mucha gente, y esa es otra gran área como de gran oportunidad, ¿no? Pero esto, por ejemplo, que era impensable hace unos años, claro que este proyecto cuesta no sé cuántos millones de dólares, pero aún así, y son de empresas privadas las que están invirtiendo, pero es un gran proyecto, un gran proyecto en la intención de eso, ¿no? Bueno, enfermedades, nada más les voy a dar un ejemplo. Todo el mundo habla de la influenza, ¿se acuerdan de la influenza? No sé cuántos tuvieron influenza este año, la estacional o la no estacional. Bueno, ¿se acuerdan que hace algunos años la influenza fue casi un problema nacional? Incluso se cerraron escuelas, en otros países mataron a todas las gallinas, ¿no? Porque se pensaban que venían de las aves, etcétera. Incluso había algunos funcionarios que inventaban otros virus, ¿no? El H44N25, etcétera, ¿no? Entonces el HN, justamente porque son dos grupos de proteínas. La H tiene que ver con esta proteína y la N tiene que ver con esta otra proteína. Y estas proteínas, como ustedes saben, son proteínas que se generan en el genoma de los virus y constantemente están cambiando. De ahí el gran problema de que sea muy difícil tener algún tipo de medicamentos contra estos o vacunas, ¿no? Entonces, y bueno, aquí está una foto del ingenio mexicano, ¿no? Inmediatamente a todo mundo se le ocurren cosas rarísimas, ¿no? En teoría es una foto del virus, pero bueno, otra vez, la gente que se dedica a las ciencias genómicas lograron secuenciar el virus del genoma, ¿no? Y aquí les enseño una foto, a lo mejor no la entienden, no importa. Simplemente representa diferentes años, cada línea representa un aminoácido, y esto es para una proteína completa. Pues lo único que les quería mostrar es cómo es que hay mutaciones dentro de cada uno de los aminoácidos en diferentes individuos, ¿sí? Y además cambia estacionalmente. Entonces prácticamente es imposible generar una sola vacuna para combatir esto. O sea, los virus constantemente están mutando uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, este tipo de información es muy importante, se genera en cuestión de semanas, justamente para ver cómo tratar las enfermedades. Lo que les quiero decir es que hay investigación de fondo para poder entender cómo es la dinámica de la evolución de los virus. Los virus también evolucionan, ¿no? Y ese simplemente es una cadenita de cómo ha ido evolucionando el H3N2, que es la influenza de Hong Kong en humanos, desde el 1938 hasta el 2005. Ha habido una serie de transformaciones, y el virus ha cambiado totalmente. Por lo interesante es esto, que incluso, hay un grupo de investigadores chinos que se pusieron a investigar si había influenza en otros grupos de animales. Y este es el árbol filogenético de todos los virus que encontraron en diferentes organismos. ¿Y en qué encontraron? Encontraron virus de la influenza en las aves, en los humanos, en los cerdos, en los caballos, etcétera, e incluso hasta las ballenas, ¿no? De tal manera que es un virus que está presente, que muta constantemente y que está en todos lados, ¿no? Y bueno, lo que es interesante ahora son datos del 2013 y 2014,
es simplemente cómo estaba en diferentes partes de China, y lo que es interesante es la dinámica, ¿no? Hay sitios, por ejemplo, que se expande al 2014. Hay sitios que en el 2013 había mucho, pero hay menos en el 2014. Hay sitios que en el 2013 había, pero ya no hay en el 2014. Y hay sitios que no había en el 2013, pero sí hay en el 2014. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy dinámico este tipo de enfermedades. Muy, muy dinámico, ¿no? Y ojalá tuviéramos los datos para México, pero en México está prohibido hablar de ese tipo de cosas, ¿no? No hay investigación de fondo, no hacemos las muestras adecuadas. Y aquí incluso el problema es porque en Vietnam sentían que lo estaban invadiendo con el virus, ¿no? Bueno, rápidamente, parte 2. Los grandes proyectos científicos. La era de la genómica, esto ya no se los tengo que platicar, es una realidad. Y bueno, la genómica empezó desde 1984 formalmente hasta la fecha. Y claro, se empezaron con organismos muy sencillos. Este es un gusano, ¿no? Muy pequeñito, es muy importante. Con este se ha estudiado, por ejemplo, el efecto de conocer qué parte del genoma tiene que ver con la obesidad, con la diabetes, e incluso con los genes de la longevidad. Es decir, todo el mundo quiere vivir más años. Este modelito es el que está siendo utilizado para ver quién vive más, ¿no? La mosca de la fruta, que todo el mundo la conoce, e incluso esta flor que es la Arabidopsis, ¿no? Pero bueno, realmente lo importante fue cuando se descubre el genoma humano, que eso fue hace cerca de 14 años, en el 2001, se descubre el gran genoma humano, se publica en las 12 revistas más importantes, y se decide, con esto vamos a descubrir todas las enfermedades que tiene el hombre, vamos a atacarlas, vamos a resolverlas, etcétera, etcétera. Bueno, esa es nada más la imagen visual. Y bueno, de ahí a la fecha se han hecho genomas de todo, del humano, del chimpancé, del macaco, del ratón, de la rata, y están en proceso del elefante, el murciélago, cualquier tipo de organismo. Es decir, prácticamente en muy pocos años vamos a conocer el genoma de cualquier grupo de organismos, ¿no? Del caballo, del armadillo, del ornitorrinco, del que ustedes quieran, ¿no? De los erizos, de las abejas, de las moscas, de las lagartijas, de cualquier animal que ustedes conozcan, se sepan el nombre, va a estar el genoma. Entonces, eso va a ser muy importante para poder avanzar en el conocimiento. Pero lo que les quiero decir con esto es que va a haber mucha información, y no basta con que haya información, lo importante es saber qué hacer con esa información. Y por supuesto, todos los recursos genéticos también tienen ya su genoma completo. El maíz, el arroz, el jitomate, el chile, la papa, la calabaza, lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, pero lo que les quiero decir con esto, antes, cuando uno hacía secuenciación, utilizaba estos aparatos, al principio incluso parecían refrigeradores, uno metía unos geles como parecían como vidrios, ¿no? La gente incluso pensaba que estaba uno reparando las ventanas del laboratorio, eran unos supergeles gigantes, ¿no? Pero ¿qué creen? Este año, el día de que se gradúen, pídanles a sus papás su secuenciador personal. Este es el último modelo de secuenciación. Es casi como una USB, es un secuenciador, y ahorita el modelo que tiene puede secuenciar el genoma de una bacteria, ¿no? Y entonces, en muy pocos años, en lugar de que ustedes le pidan su correo electrónico a alguien, le pueden pedir su genoma, ¿no? O sea, a la novia, a la que quieren que sea su novia, pues en lugar del Face y esas cosas, pidan el genoma y se los va a dar, ¿no? Bueno, si quieren tener relación con ustedes, ¿no? Si no se los dan es porque no tiene el dispositivo o porque no se los quiere dar, ¿no? Y el principio es muy sencillo, otro día se los explico, pero ¿no les parece una maravilla? Esto parecía ciencia ficción, pero ahora todo el mundo puede cargar un celular y un secuenciador automático. Bueno, este se los voy a presentar porque ese me llamó muchísimo la atención. Todo el mundo se queja de los transgénicos, ¿no? Del maíz. Todo el mundo está en contra de los transgénicos, ¿sí o no? Sí saben que son los transgénicos, ¿no? Organismos genéticamente modificados. Vean este experimento de unos japoneses. Bueno, todo el mundo se acuerda de Dolly, ¿no? Cuando clonaron a Dolly, bueno, medio planeta se quería suicidar, ¿no? De que cómo, ya vamos a empezar a clonar al hombre y estas cosas, ¿no? Pues yo creo que ya lo están clonando, pero ven este animal, el mono, un primate no humano, que se llama, es el mono tití que le llama, que son chiquititos, ¿no? Este es un transgénico de mono. No, les digo, a mí yo cuando vi la noticia me impactó muchísimo, ¿no? Además, este mono lo están utilizando, no solamente ya lo pueden reproducir, ¿no? Es un transgénico, o sea, totalmente diferente, sino que además, puede producir hijos y esos hijos son transgénicos. Ahora sí, como en las películas de ciencia ficción, es de veras, ¿no? Esto que ven aquí son dos
crías de este mono. Estos no creen que son globitos, están jugando, son los guantes del investigador. Sí, yo también cuando lo vi dije, ¿qué es esto? Pero, y es el grupo de científicos, no son mis primos, ¿no? Son científicos de la Universidad de Keio. Este tampoco es mi primo, este es el que hace las células troncales, ¿no? Y este grupo de científicos están produciendo estos monos transgénicos para curar enfermedades. ¿Y por qué se les ocurrió utilizar esto? Hasta ahorita, como les decía, ese gusano verde que les mostré, que también es un transgénico, se utiliza para estudios de longevidad y muchas otras enfermedades. El ratón, la rata, son muy buenos modelos para estudiar anemia, asma, autismo, esquizofrenia, etc. Pero muchos desórdenes cerebrales, ¿no? Y no estoy hablando de sus maestros, muchos desórdenes cerebrales, ¿no? No se pueden estudiar, sino que en modelos muy cercanos al hombre. Y entonces decidieron producir estos transgenes para estudiar enfermedades como Alzheimer, Huntington, Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, yo sí quedé en shock como 2 horas después de ver esta noticia, ¿no? Porque al rato pues vamos a tener transgenes de algunos de ustedes, yo creo. Y a lo mejor algunos de ustedes se van a dedicar a este tipo de investigación. Y aquí implica muchísimas cosas, ¿no? Éticas, no sé qué, este tipo de cosas. Pero a los japoneses les vale esas cosas. Entonces ellos siguen haciendo transgenes de cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Y esto nada más también de las nuevas medicinas, yo no sabía, pero esta cosa rara, ipilimumab, ¿no? Si les recetan ipilimumab, es porque tienen cáncer. Ese es un medicamento que se produce comercialmente para la cura del cáncer de piel. Y de hecho, hay fotos en la red, se pueden meter ustedes, ¿no? Si recuerdan del nombre, ipilimumab. Y lo más interesante es que este año hay 2 productos adicionales que son el nivolumab y el alambrolizumab para tratamientos de otro tipo de cáncer. O sea, algo que hace unos años pensábamos que era una cosa incurable, ¿no? Ahorita ya hay medicamentos, así como cuando se toman ustedes los antibióticos para cualquier cosa, ¿no? Ya hay medicamentos para curar el cáncer, o por lo menos muy cerca de eso. Claro, hay muchos efectos adversos, ¿no? Aquí está la lista: diarrea, problemas urinarios, respiratorios, dolores de estómago, náuseas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ustedes decidan, ¿no? En fin. Y la otra cosa final, pues la era de la información, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de computadoras, hay las supercomputadoras. De hecho, leí una cosa que no entendí, pero a lo mejor mañana el doctor Alcocer se los puede explicar, ¿no? Computadoras cuánticas, ¿no? Que cambia totalmente el sistema y la lógica de la utilización de ese tipo de computadoras. Y lo que les quería presentar es esto de aquí, que es el gran simulador de la Tierra. Nuevamente es una compañía japonesa, la NEC, que está generando ese tipo de computadoras para monitorear qué está pasando con el cambio climático en todo el planeta. Entonces imagínense lo que se requiere de capacidad de análisis, de información, de almacenamiento, etcétera, una computadora para esto. Lo que les quiero decir es, pues, que esto ya se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos ejemplos, este es el gran telescopio de rastreo de sinópticos, ¿no? Que es una de las cosas grandes proyectos del planeta. Eso se va a estar en Chile, va a estar lista en el 2020, si no es que antes. Puede simplemente conocer qué está pasando en el cielo en una semana, todo lo que está pasando, y lo puedes almacenar. Y otra vez, como les decía, ¿y quién va a analizar todo esto, no? En fin. Bueno, y finalmente estamos en la sociedad del conocimiento, en la cual todo está ligado, todo está vinculado, desde una cosa celular, desde el cerebro, hasta todos los individuos del planeta. Esta es una foto que tomé de la red, simplemente de todos los vuelos. Si pusiéramos todos los vuelos de avión simultáneamente, esto es lo que se vería. Y esto de aquí abajo es todas las conexiones que hay de Facebook y este tipo de cosas a nivel mundial. Es decir, ustedes, nosotros, estamos en una época en la cual la información ya no es problema. La información está disponible. Hay mucha gente que se dedica a sacar más información. Hay que analizarla y en muchos campos del conocimiento. A mí me da la impresión de que justamente es la gran oportunidad para que todos nos volvamos científicos. Todos. Todos. O sea, hay tantos campos de investigación, que, como les decía, se requieren muchos jóvenes que se dedican a esto, a investigar. Y vean que muchos de los problemas eran cosas que alguien ni se imaginaba y se están haciendo. Entonces, el último mensaje es: todos a estudiar ciencias. Muchas gracias.